La vida con Dios empieza a ser de un momento a otro una montaña rusa. Hay momentos donde uno recibe mucha confrontación, hay momentos donde uno está en pleno gozo, donde todo es felicidad, donde todo es perfecto y donde uno no le ve problema a nada, pero hay momentos donde llega como Dios a decir, necesito organizar. Entonces, cuando me asignan este tema, eso más o menos fue en marzo, el tema es la oración, y los que pues hemos dado las charlas acá cada 8 días, nos entregan un tema y hasta ahí llega. No sé si todos ya sabían, nos entregan el título de la charla y ya es el Espíritu Santo quien nos va poniendo pues qué decir. Entonces en ese momento, pues yo ya llevaba 2 años y medio con Dios caminando pues de su mano, y siempre había sido una rebelde con la oración. Entonces tenía épocas súper intensas con Dios orando y otras épocas en las que me ganaba esas voces en la cabeza que me decían, ¿para qué vas a orar si te vas a quedar dormida? ¿Para qué vas a orar si no oras tan lindo como ora tu amiguita? ¿Para qué vas a orar si no sientes nada? ¿Para qué vas a orar si Dios no te escucha? Si no sabes qué pedirle o cómo pedirle. Entonces justo llega ese tema y yo digo, bueno, Dios, yo quiero ver tu gloria y quiero ver qué vas a hacer en mi vida y qué quieres que les diga a las personas que van a estar ese día en la charla. Y empiezo pues como a pensar un poco sobre por dónde dirigir la charla, y Dios me pone algo que es muy básico para la vida de todo creyente, y es ¿por qué orar a diario? No por qué orar a veces o esporádicamente, sino por qué orar a diario. Y Dios empezó a entregarme un montón de razones de por qué tener ese espacio con Él todos los días y por qué es tan importante. Entonces, a medida pues que les voy contando esos grandes bullets que Él me fue dando en este tiempo de preparación de la charla, les voy a ir contando pues historias que me fueron sucediendo. Dios conmigo siempre es muy gráfico y utiliza muchas analogías. Es la manera en cómo Él más me enseña. Entonces, creo que muchos saben, y nosotros hemos contado, pues mi esposo Luigi y yo, que nos gusta mucho la vida saludable y el ejercicio y la comida, que incluso ha sido un gigante en la vida pasada, que a veces resucita, pero bueno, lo volvemos y lo matamos. Entonces, con la vida saludable y con la comida saludable, Dios me empieza a hablar lo que significa, lo que representa o esa analogía de la oración y el alimento. Entonces, mucha parte de la charla vamos a hablar de lo que es el alimento en la carne, la comida que consumimos 6 veces al día, 3 veces, 4 veces, y la oración. Entonces, la primer gran sombrilla o mensaje que Dios me entregaba era eso, que la oración es el alimento del espíritu, y así como debemos dar alimento a la carne para poder subsistir, necesitamos darle el alimento al espíritu. Nosotros no nos podemos dar el lujo de un día decir, hoy no voy a comer. Bueno, de pronto para algún nutricionista que haya aquí, ¿alguien es nutricionista, nutriólogo? Sí, más o menos, no. Bueno, hay unas dietas en las que se hace un ayuno intermitente, entonces hay gente que pasa sin comer 12 horas, 18, gente que pasa sin comer hasta 24, pero obviamente eso empieza a repercutir en muchos temas de la salud y los signos vitales del cuerpo. Una persona que no esté acostumbrada, pues claramente va a caer como un pollo por ahí en la calle cuando esté caminando. Entonces, de la misma manera es la oración para el espíritu. Si yo no me alimento, mi espíritu va a empezar a caer. ¿Qué pasa cuando nace un bebé? Un bebé nace y lo primero que hace es buscar el alimento de la mamá. Y les voy a pedir que vayamos a un versículo que está en Primera de Pedro 2:2. ¿Alguien me ayuda, por favor? Primera de Pedro 2:2. Dale, gracias. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo.
Eso es la oración para nuestro espíritu, ese alimento nutritivo. Y lo deberíamos perseguir como un recién nacido persigue la leche de su mamá al momento de nacer. Entonces Dios me lo mostraba de la siguiente manera. Cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, nacemos de nuevo. Yo creo que todos eso ya lo tenemos muy claro. Nacemos de nuevo y ese nacer de nuevo implica cambios en nuestra vida. Cuando un bebé nace, lo primero que busca es el alimento. Cuando nosotros nacemos con Dios, lo primero que tendríamos que empezar a buscar son esos espacios de oración y esos espacios de alimento espiritual. Obviamente esto garantiza pues la estabilidad de los signos vitales. Si un bebé en el momento, no sé, cero, yo no soy mamá todavía, pero en los primeros momentos no le dan alimento, el bebé empieza a sufrir de ciertas cosas y empieza a haber impacto en sus signos vitales. Hay una cosa que de pronto a veces a mí me costó mucho entender, y era cómo hacer que esa vieja naturaleza cada vez estuviera, digamos, más apagada en mí, o la fuera dejando morir. Entonces Dios me hacía el comparativo. Hay una nueva vida y una vida que tú quieres erradicar por completo. ¿Cuál vas a alimentar? Necesitas alimentar la nueva. La vieja la vas a ir dejando a un lado y vas a dejar de darle el alimento, pues que ha venido, digamos, alimentando esa vieja naturaleza. Para mí, que en su momento, ¿qué fue? Alejarme de las redes sociales, por ejemplo, que para mí eran, yo como las veía, mis ojos, no estoy diciendo que para todos sea igual, en mis ojos era digamos, un símbolo de comparación, era una herramienta para yo ver cuántas viejas le estaban dando like a las fotos de mi esposo y que yo me muriera de los celos y me armara todas las películas en mi cabeza y fuera un problema en mi casa. Entonces empezaban a hacer esas cosas empecé a erradicar esas cosas que para mí representaban una amenaza y que representaban que esa vieja naturaleza se fortaleciera. Hay una cosa que es bien importante entender, y es que en las escrituras lo dice muchísimo, que el enemigo es muerte. Nuestro enemigo trae muerte. Sin alimento, el espíritu se arriesga a que empiece a morirse, pues va a decaer. El alimento espiritual o la oración en la vida de un cristiano lo que hace es que esté en esa sintonía correcta con Dios y todo el tiempo nosotros podamos estar comunicándonos con Él y saber por dónde debemos caminar. Cuando nacemos comienza una pelea por el no morir. Por eso el alimento se convierte en vida. Desde el momento en que nacemos y nuestra naturaleza humana, por ser humanos, pues nuestra vida, nuestros días en esta tierra están contados. Y esa muerte, pues también define una muerte espiritual para quienes no crean y no reconozcan a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Entonces, nuevamente, y puede ser muy insistente, entre más nosotros nos alejemos de la oración, más nos vamos a acercar a tener un espíritu preso de la muerte, o un espíritu preso de las cosas del mundo, o un espíritu preso de la vieja naturaleza. Hay un punto aquí que, digamos, cuando yo empecé a caminar con Dios, fue de los más difíciles en el proceso. Y es que cuando yo hablaba con mis amiguitas en la fe, mis hermanitas, que empezamos a caminar pues como en el mismo tiempo, ellas me contaban sus historias de cómo oraban, cómo eran esos espacios con Dios, y yo empezaba a ver que a mí eso no me funcionaba. Entonces me decían, no, yo todos los días me levanto mucho más temprano y me pongo a orar y ahí encuentro la paz y ahí Dios me habla y yo lo puedo escuchar y yo puedo entender lo que Él me quiere decir. Y yo ponía el despertador, ponía como 5 alarmas y no me funcionaba. Le decía a Luigi, ¿me despertabas por favor? Porque él se levanta muy temprano y con facilidad. ¿Me despertas? No, tampoco. Yo dije, bueno, no, Dios, no me funcionó. Entonces, y yo venía al grupo o hablaba con cualquier otra persona y justo esa persona decía, no me acuerdo el pasaje en la Biblia si alguien se lo sabe, como que madruguen y apártense para orar. Alguien me dijo algo relacionado con eso y yo empecé a culparme. Entonces me decía, yo soy una mala hija, yo no amo lo suficiente a Dios,
que si soy capaz de madrugar para ir a entrenar a las 4:30 de la mañana y no soy capaz de madrugar para orar. Yo sí soy el colmo. Definitivamente no me merezco lo que Dios tiene para mí, definitivamente no me lo merezco, es solo por gracia, pero no merezco que Dios sea tan bueno porque no soy capaz de orar y priorizo otras cosas. Y empecé a castigarme muchísimo. Eso fue cuando intenté orar en las madrugadas. Y mi cuñada me decía, no, tenés que hacerlo, dale, vos podés, mira este devocional. Y yo, no, Meli, no soy capaz. Bueno, entonces aborté pues como la misión de hacerlo en la madrugada. Luego dije, bueno, lo voy a hacer al final del día para recorrer mi día y poder hacer pues como el análisis y reconocerle en lo que me equivoqué y entregarle a Dios lo que pasó en el día. Pero entonces imagínense, la rutina era, yo me levantaba a las 4:30, hacía ejercicio, iba a trabajar, llegaba a mi casa, hacía la comida, el almuerzo para el otro día, me duchaba, me ponía la pijama, me cepillaba los dientes y bueno, ahora sí vamos a orar. Pues ya adivinen qué pasaba, me dormía. Me arrodillaba, me dormía, me quedaba parada, me dormía, me quedaba sentada, obviamente me recontradormía. Tengo pues como, yo no sé si es una habilidad, un don, una característica, me duermo parada, me duermo en cualquier parte, pues puedo cerrar aquí los ojos y me quedo dormida. Entonces me pasa pues, y obviamente con mayor razón, después de un día de tanto trabajo, pues era mucho más difícil. Y la culpa me seguía atacando. Entonces todos los días llegaba a mi casa, tengo que orar. Ay, qué pereza. No pereza sentarme a orar, no pereza conversar con Dios, qué pereza que me voy a quedar dormida, qué pereza que lo tengo que hacer hasta ahora, qué pereza que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer por obligación, porque es lo que sé que me va a servir. Entonces, como les decía al principio, hubo momentos en que todos los días era una pelea con mi carne, pero me obligaba y me sentaba a orar. Y así fueran 5 minutos, lo hacía y me quedé dormida y salía del cuarto donde yo me encierro y le decía a Luis, yo otra vez me quedé dormida, estoy fundida, durmámonos. Y así pues pasó mucho tiempo, 2 años y medio, hasta que llegó el día de la charla, hasta el día que me dijeron que tenía que dar la charla de la oración. Por eso les digo, Dios sabe a quién le entrega cada uno de los temas y no es coincidencia que quienes estemos acá parados estemos hablando de las cosas que el Espíritu pues le entrega, sobre todo pues a quienes programan las charlas. Entonces en marzo empecé yo, listo Dios, bueno, tú me vas a poner a hablar de la oración, pero yo no les voy a ir a decir allá que yo me quedo dormida cada que oro, qué vergüenza, pues no, tienes que hacer algo porque no lo voy a hacer. Entonces le dije, bueno, yo quiero que tú me muestres cómo debo orar. Cómo debo orar yo, Laura Victoria, con lo que me gusta, con lo que me llama más la atención, como yo lo disfruto. Porque también los amigos de la iglesia me decían, es que orar tiene que ser un espacio que tú disfrutes. ¿Qué? Si me quedaba dormida la charla, para eso era. Bueno, entonces yo le dije, no Dios, yo la verdad me aburrí de tener que obligarme pues a orar y tener un espacio que al principio es maluco. Porque mi primera parte de la oración siempre era, Dios, por favor, que yo no me quede dormida orando. Me sentía mal y confrontada donde... Imagínense uno hablando con un amigo en un restaurante y que él se le quede dormido. Pues, o sea, gracias, soy el más atractivo, el más animado, realmente soy el más aburrido. Entonces yo decía, Dios debe estar pensando que yo pienso que él es aburrido, y no. Entonces le dije, bueno, entonces tú me vas a enseñar a orar, de acuerdo a lo que a mí me gusta, de acuerdo a cómo yo soy. Y les voy a decir una cosa que cambió mi forma de ver la oración. Dejé de compararme en ese aspecto específicamente con mis hermanos en la fe y con las personas que más tenía a mi alrededor. Realmente ha sido como la parte de mi proceso con Dios en la que yo me he comparado más que en cualquiera. Pero la comparación, Juli también lo decía y lo hemos dicho muchas veces, la comparación nos mata como esa fe y esa esperanza de tener una relación como Dios quiere y como Dios sueña.
Entonces empecé a decirle a Dios nuevamente, muéstrame qué te gusta para mí, cómo quieres que tengamos esos espacios. Alguna vez alguien dijo, Dios me mostró que a mí me gusta mucho el café, entonces salimos a tomarnos un café y yo le oro y yo me siento en una mesa y me voy tomando el café y yo voy hablando con Dios como si Él estuviera ahí sentado tomando un tinto conmigo. Yo dije, pues a mí me gusta mucho el café, pero no me siento como tan bien de irme a un café a hablar. No, siento que necesito un espacio privado. Y Dios me empezó a mostrar cosas que a mí me gustaban cuando yo era niña. Entonces me acordó que muchos años en las navidades yo le pedí a mi mamá una caja de Prismacolor, de esas grandotas que tenían todos los tonos de los colores. Y mi mamá me decía, no, Laura, pues conformate con estos 12, pues con los 12 básicos, máximo los 24. Una vez me regaló unos, no eran marca Prismacolor, era otra marca Super Pelle que no pintaba. Entonces eran toda la gama de colores, pero la mitad de la caja no pintaba. Entonces Dios me muestra eso y yo, a mí me gustan los colores. Qué chévere, bueno, me gustan los colores. Me siento con mi mamá, incluso le pregunto, mami, ¿recuerdas qué cosas yo te pedí muchos años en Navidad y en época escolar y tú no me dabas? Y ella me decía, no, nada, pues no me acuerdo. Mami, yo te pedía la caja de Prismacolor. ¿Sí? ¿Ves? Sí. Pero ella ni siquiera se acordaba, es decir, no había otra forma de yo acordarme de eso, sino fuera Dios ahí poniendo su mano. Que también eso es otra pista. Esos recuerdos que les vengan de la nada y cosas que apalanquen su proceso con Dios, recíbanlo como un regalo de Él que les está hablando. Entonces me muestra eso. Luego me muestra que a mí me gusta pues colorear. Obviamente me gusta todo lo que tenga que ver con Él. Y de la nada empiezo a llegar a unas páginas a unas páginas en donde veo unos libros para pintar versículos de la Biblia. Entonces no son como una especie de mandalas, pero son versículos de la Biblia adornados con cositas a los lados y bueno, pendejaditas para uno entretenerse. Y eso fue como amor a primera vista. Yo dije, esto es lo que yo necesito. Bueno, me fui, los conseguí, incluso me acuerdo mucho que los tenía que pedir por internet y tenía que ir por ellos a Estados Unidos, pues iba para allá, entonces los pedí allá. Acá no los venden y me regalaron unas muestras gratis, como 5 muestras, 5 PDFs, entonces yo los imprimí, todavía no tenía los libros, los imprimí, empecé a pintar. Y en esa pintada, también me gusta mucho la música de Dios, entonces yo me ponía a pintar y a escuchar música y a orar. Y no me quedaba dormida. Yo decía, no, aquí ya esto hizo clic. Y cuando yo pintaba y me quedaba en silencio, era cuando más escuchaba a Dios. Y era cuando Él me empezaba a decir todas estas cosas que tengo en este cuaderno y esos bullets de esta charla. Y me empezaba a mostrar un montón de analogías solamente con la pintura. Entonces ya voy a ir pues como contándoles un poquito más en detalle. Entonces les quería contar eso porque para mí fue un hito en mi vida espiritual y en mi caminar con Dios. Ahora pinto a veces ya con menos frecuencia, ya les cuento en qué avanzó eso. Ahora pinto con menos frecuencia, pero lo hago en un espacio donde lo disfruto y donde sé que me encuentro con Dios y sé que Él está ahí. Pues hasta el momento nadie me ha dicho, yo también lo hago, no, pero lo cuento. Incluso no para obligar a las personas que de pronto se sientan atraídas por eso, sino que la invitación es, pregúntenle a Dios cómo Él quiere construir la relación con cada uno de ustedes. No importa cuánto tiempo lleven caminando con Él, porque uno muchas veces se conforma con la vida que lleva con Dios y se acostumbra. Como, no sé, se me viene un ejemplo a la cabeza, uno a veces tiene un zapato que medio le talla en alguna parte y ya el pie le saca un callito y se acostumbra a andar con el zapato que le talla siempre. Entonces, en todos los aspectos de nuestra vida espiritual con Dios, démosle la oportunidad de que Él nos diga cómo deben ser, no como alguna vez lo aprendimos o nos obligaron o nos dijeron que era,
sino permitámonos con libertad descubrir cómo Dios quiere que vivamos esa experiencia con Él, que se disfruta mucho más que si alguien te dice cómo hacerlo. Bueno, entonces de los colores resultó un libro de oraciones. También me di cuenta que me gustaba mucho escribir y que me inspiraba mucho y que salían tremendos poemas y yo no sabía y no me había dado cuenta de eso. Entonces compré también un cuaderno para escribir con colores. Entonces cada día escojo un color diferente y mis espacios de oración con Dios no son cerrando los ojos, arrodillada en un cuarto sola, sino que son en un espacio que tengo en mi casa donde voy escribiendo y escribo todos los días en colores distintos y escribo mi oración ahí. Y ha sido muy lindo ver cómo me devuelvo en días atrás y encuentro respuesta a las oraciones que ahí escribí, porque también me pasaba, no sé si todos tienen tan buena memoria, a mí pues cuando no las escribía me pasaba, es que se me olvidaba las cosas que oraba. Pues si había algo que me estaba molestando mucho, pues sí me acordaba, porque veía la respuesta muy clara, pero a veces oramos y decimos cosas tan lindas y Dios nos responde de muchas maneras y a veces como que pasa desapercibido y no nos fijamos. Entonces eso es lo que a mí me ha servido y permítanse descubrir ustedes con la libertad. Y les contaba esto porque hay un versículo de la Biblia, se lo voy a leer para que sea más rápido, Mateo 6:6, que dice: cuando alguno de ustedes ore, háganlo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí, en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Y aquí resalté una parte muy importante: hablar, hable allí. La Biblia dice hable, no piense, hable. Y en el mundo espiritual, de las cosas más importantes es declarar con la boca, decirlo. Nosotros compartimos esa naturaleza creadora de la palabra, sí, de la palabra que tiene Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza y Él creó con la palabra. En Génesis dice: y Dios dijo, hágase tal cosa, hágase tal otra, hágase. Lo dijo. Entonces, por eso, y muchas niñas de los grupos de sanación en el trabajo, es de las primeras preguntas que sale: pero yo tengo que orar pues así como verbalmente o lo puedo hacer en la mente. Y pues es una confirmación que Dios nos ha venido dando y es la importancia de repetir las palabras con la boca. Si usted lo piensa, dígalo: Señor, yo creo en ti, Señor, yo espero en ti, Señor, yo tengo fe. Es diferente a pensarlo solamente. El mundo espiritual entonces se mueve por la palabra que sale de nuestra boca. Entonces, ya habiendo entrado pues en ese espacio de oración, cada uno busque el espacio con el que más cómodo se sienta. Obviamente la cama es una mala herramienta o es una enemiga para las personas como yo, pero quien se sienta cómodo de orar en su cama acostado mirando el techo y no se duerma, muy berraco, pero le funciona, pues hágalo. Pero el punto es: saque un espacio de su día, de su tiempo, para encontrarse con Dios. Y es todos los días. Todos los días tenemos que comer. Todos los días tenemos que hablar, por lo menos con las personas que nos importan, buscamos hablar con la mayor frecuencia que podamos, casi diario. Con mi esposo yo hablo todos los días. Por lo menos una vez al día le digo que lo amo, creo que le digo muchas más, pero porque para mí es importante. Para mí es importante contarle qué me pasó en el día, para mí es importante que él sepa lo que a mí me preocupa, lo que a mí me duele. Y con Dios la relación es mucho más especial porque Él sabe qué me preocupa, qué me duele, pero está esperando que yo se lo diga, que yo se lo exprese. Y quienes tienen hijos acá, yo sé que cuando yo tenga hijos, yo voy a esperar que mis hijos me digan mamá algún día, y sé que me lo van a decir algún día, pero no va a ser la misma sensación que yo lo espere que él me lo diga a cuando él me lo diga o cuando ellos me lo digan.
Cuando ellos me digan mamá, eso va a ser la experiencia más indescriptible del mundo, que es diferente a que yo solamente me espere a que me digan mamá. Entonces Dios nos pide, apartémonos, y el apartarnos es alejémonos del bullicio del mundo, alejémonos de todas las preocupaciones. Juan da orado ahorita por eso, alejémonos de esas cosas que nos mantienen la mente a 1.000.000 por hora. Seamos capaces de hacer una pausa, un momento en la vida, en el día, y escuchar la voz de Dios y ver qué nos tiene Él para decir. Muchas veces somos como pensando en las 1000 respuestas a las cosas que debemos darle en el trabajo, en la casa, en temas de salud, y Dios tiene la respuesta, solamente está esperando que vayamos y lo busquemos. Entonces apartémonos del bullicio del mundo, de los afanes de la vida, y pidámosle dirección al Espíritu Santo. Dios nos dice, siempre que vayan a entrar en oración, pídanle al Espíritu Santo que Él sea quien guíe sus palabras, quien guíe esa oración y quien cuide ese espacio. También Dios me lo mostraba, y no sé si les ha pasado. Cuando uno se pone a orar, empieza a pensar en todo lo que no había pensado en el día. Se empieza a acordar de dónde guardó tal cosa que la había buscado todo el día. Todo empieza a aparecer en la cabeza. Ay, ¿verdad que yo tenía que hacer una cosa de la oficina? No, pero es urgente. Ojo, que esa es la trampa más común del enemigo en la oración. Al enemigo no le interesa, y eso fue otra de las revelaciones pues que más marcó mi corazón. Al enemigo no le interesa que nosotros pequemos, porque el pecado Jesús ya lo pagó por nosotros, Jesús lo perdona, perdonó los pecados que cometimos, los que estamos cometiendo y los que vamos a cometer. El diablo sabe más que, yo creo que más que cualquiera de nosotros, que Jesús nos va a perdonar. Entonces no le interesa, su interés o su foco no es que pequemos, su interés es que nos alejemos de Dios por la culpa que da el pecado. Es alejarnos de Dios. Él le aterra que nosotros estemos cerca de Dios, que nosotros busquemos a Dios, que nosotros esperemos en Dios, que busquemos los caminos que Dios quiere entregarnos. No que pequemos, bueno, que peque, se equivoca, bueno, sí, yo lo voy a matar después es con la culpa, diciéndole Dios no te ama, Dios no te va a perdonar, cómo le hiciste eso, todo lo bueno que te ha dado, cómo fuiste capaz, definitivamente no te mereces todo lo bueno que Dios te da. Y ahí uno lo que hace es, no, qué pena, yo mejor no oro. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Hace poco tuve una discusión con mi esposo y le dije cosas muy feas, que incluso le dije pues como así a la nada, no mentiras, a la nada no, porque señalé el cielo, y si Dios se enoja conmigo, pues que se enoje de malas. Cuando llegó el momento de la culpa, yo lloraba y me sentía tan apenada con Dios que ni siquiera era capaz de decirle, Dios perdóname. No, lloraba de la culpa. Me sentía tan mal que no quería ir, me sentía avergonzada de irle a decir, perdóname, fallé. Entonces en esos momentos de oración vamos a tener algunas amenazas de esos espacios. El sueño, en mi caso, era una de ellas, el cansancio, las formas incorrectas de orar o las formas impuestas de orar, como nos dicen que debemos hacerlo y no nos damos la libertad de que Dios nos muestre cómo es que Él quiere formar la relación con nosotros, que pospongamos el tiempo de oración, y también lo he experimentado varias veces, sobre todo mucho más frecuente en estos meses, donde Dios me pide en un momento del día, apártate y ora. Y yo no, pero por la noche voy y escribo, ya. Y justo por la noche pasa algo que no puedo llegar a escribir. Llego demasiado tarde y ahí sí digo, uy no, ya está muy tarde, mañana tengo que levantarme a las 4:30, no voy a orar. Y hoy no oro. Sabiendo que Dios ya me había llamado en otro espacio del día a que orara. La palabra enfatiza, no se den por vencidos. Y no se den por vencidos es en cuanto más la carne se oponga,
ustedes tienen que ser más enfáticos en sacar ese espacio de oración. Porque si hay algo que se está oponiendo a que ustedes oren, es porque en esa oración va a pasar algo muy especial. El mundo espiritual se va a mover de manera sobrenatural y algo va a pasar, alguna respuesta más grande de la que ustedes esperan, pues ahí está esperando por ustedes y en ese momento de oración. Ahí es donde debemos reprender como todos esos pensamientos que nos perturban y ser capaces de decirlo y pronunciarlo. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo pensamiento que en este momento me está interrumpiendo mi momento de oración. Nosotros tenemos la autoridad de hijos de Dios y tenemos la autoridad para reprender al enemigo. En Efesios 6:18 dice: no se olviden de orar y siempre que oren a Dios dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse alertas y no se den por vencidos. Ese manténganse alertas va muy relacionado con lo que estamos hablando. Manténganse alertas a las distracciones o a las tentaciones del enemigo. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Y aquí viene una parte que la verdad a mí también me ha costado, y es orar por las demás personas cuando piden oración. Y se los confieso, no es lo que más se me facilite. Yo no sé si a todos les pasa, a mí me pasa, me cuesta. Pero también Dios me mostraba que cuando yo renuncio el tiempo de oración que tengo, renuncio a mis oraciones, a mis peticiones, estoy mostrando amor por el otro y estoy dejando de ser egoísta. Incluso hay momentos de oración donde me acuerdo de que alguien en el grupo, pues en los grupos que tengo, me pidieron que orara por una persona que estaba en una situación difícil. Y en ese momento de oración me acuerdo. Y muchas veces mi carne egoísta me dice: ay no, Laura, es más importante pedir por la reunión que tenés mañana, donde van a estar todos los vicepresidentes. No, tenés que pedir por eso. Tenés que pedir por Luigi porque tal cosa. Tenés que pedir por tu mamá. Entonces, estemos alertas. Yo no lo sé, Dios sí lo sabe. ¿Qué hubiera pasado esas veces que yo le dije no a la oración por otra persona? ¿Qué hubiera pasado donde sí lo hubiera hecho? Entonces, acuérdense que el enemigo es el mentiroso por excelencia y los engaña. Aparentemente no está mal, en ese momento obviamente no está mal que yo ore por mi esposo, por mi mamá, pero si Dios en un espacio de oración tan sagrado como ese me está pidiendo que ore por otra persona, yo tengo que renunciar a mí y darme al otro. ¿Qué empieza a pasar entonces cuando nosotros oramos con más frecuencia, oramos todos los días y empezamos a tomar ese hábito? Dios nos empieza a dar una autoridad para hablar a otros, para interceder, para orar por otros, para liberar, para dar consejo. Cuando nos mantenemos alimentados podemos librar duras batallas. Entonces ahí hay dos cosas. ¿Qué me pasaba? En esos 2 años y medio donde unos días estaba súper intensa con la oración y otros días no, en los días que no, yo no tenía como nada que decir, no me pasaban cosas, pues nadie me buscaba como para darle consejería o no, pues como que mi mensaje de Dios era pobre, no tenía mucho que decir. E incluso si alguien me pedía que orara, yo oraba pues porque como que me sentía que me tocaba, pero tampoco mi fe estaba tan firme para yo decir: yo estoy orando, yo estoy venciendo cada día mis gigantes, estoy venciendo cada día mi pecado, estoy reconciliada con Dios, estoy reconciliada en el Espíritu, tengo la autoridad para orar por esta persona que está pidiendo sanidad. Muchas veces me pasaba en épocas como de oración muy fría o muy esporádica, alguien me pedía que orara por esa persona, sí, yo oro, pero yo no creo que vaya a pasar nada. Entonces nos da esa autoridad. Y lo que les decía de las duras batallas, y también Dios me pone un ejemplo con las maratones y el ejercicio. Cuando uno va a hacer una carrera,
va a trotar pues más de 10 kilómetros, tiene que alimentarse muy bien desde el día anterior, muy bien, porque la batalla es dura. Y yo creo que todos tenemos batallas duras cada día. Digamos que hay unos días más duros que otros, pero no sabemos cuándo vamos a tener la batalla dura. Una carrera sí sabe que tal fecha tengo la maratón, entonces tengo que alimentarme muy bien. Pero cuando menos pensemos, nuestra vida da un giro y llega la batalla más dura. Y estamos tan preparados para resistirla. Estamos tan fuertes espiritualmente y nuestra fe está tan fuerte y fortalecida en la oración para resistir cualquier batalla y ser capaces con palabra de Dios, con versículos de la Biblia y con palabra decir: yo renuncio a esta batalla, yo venzo esta batalla en el nombre de Jesús. A veces las batallas nos cogen con el piso medio flojo y eso sí es duro. Cuando oramos, entonces podemos pelear con fuerza y con las herramientas que Dios nos va entregando. Cuando nos mantenemos en oración, la revelación del Espíritu va descendiendo conforme a lo que Dios quiere ir entregando. También me pasa, yo oro, escribo, y en la noche sueño cosas de Dios. Durante el día Dios me muestra cosas, me empiezo a encontrar palabra, revelación, respuestas, y cuando no oro, no pasa nada. La vida vuelve a la naturalidad, que es caminar como cuando caminaba sin Dios. Y me parece más interesante la vida cuando Dios te va hablando y te va diciendo: ojo que por este camino no es. Bueno, la oración aumenta nuestra fe y el tener la fe firme nos da mayor autoridad para reprender lo que hablábamos ahorita. Si yo tengo esos espacios de oración, mi espíritu está fortalecido y eso aumenta mi fe. La fe, creo que lo hemos hablado aquí varias veces, la fe es como un músculo, la fe se tiene que ejercitar. Todos tenemos una medida de fe. Algunos tienen una fe súper extrema, otros más poquita. Pero esos espacios de oración hacen que la fe crezca. Dios me mostraba que cuando uno cierra los ojos en la oración o se concentra, no necesariamente puede cerrar los ojos porque hay gente que no le gusta, pero concentrarse en lo que estás orando y concentrarte en las palabras que estás diciendo, estás callando la voz del mundo. Te estás concentrando en lo que dices y estás escuchando lo que dices. Ahí toda tu atención está en la oración. Y ahí es mucho más sencillo evitar que distractores aparezcan. Cuando oramos por las batallas y peticiones de los otros, renunciamos a nosotros mismos, alejándonos del egoísmo y permitiendo que Dios estabilice nuestras batallas y se encargue. Voy a leerles. En Mateo 18:20 dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La hemos repetido también 200 veces. Y es una de las promesas que nos sirve aún más cuando necesitamos apoyo de la iglesia. Si yo quiero que cuando yo esté en un momento difícil, alguien ore por mí, alguien interceda por mí y renuncie a las cosas que quiere, yo también debo hacerlo. Yo también debo renunciar muchas veces a mis peticiones y morir a mí y entregarme al otro y orar por el otro y orar más por el otro que por mí. Siempre hay una respuesta de Dios. En Jeremías 33:3 dice, ¿dónde está? Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Dios no dice: clama a mí y yo voy a ver si te respondo. No. Dios siempre responde. Que nuestro corazón esté preparado o no para recibir esa respuesta, eso es otra cosa muy distinta. Pero Dios siempre responde. Y en los espacios de oración, pidámosle a Dios que nos permita preparar el corazón para recibir la respuesta que Él quiere darnos. Porque muchas veces esa respuesta a las peticiones que le hacemos es: no, eso no lo quiero para ti.
Y cuando no estamos tan fortalecidos y tan soportados en Él, eso duele muchísimo. Y uno no lo entiende, y uno patalea, y uno hace show. Pero cuando, chiqui show, como dice Pau. Pero cuando estamos en Él, uno acepta las respuestas de Dios con una facilidad que eso es impresionante. Uno entiende que lo que Dios está haciendo es porque lo está cuidando, es porque tiene un mejor plan, porque Él sabe cosas que yo todavía no sé, y en su inmensa sabiduría y misericordia está guardándome y apartándome de cosas que no quiere que yo viva. Otra cosa que es muy importante, aprender a recibir las respuestas de Dios y pedir obediencia. Otras veces Dios nos responde con lo que debemos hacer y nosotros decimos, uy no, pero es que esa no era la respuesta que yo estaba esperando. Yo quería que me respondieras esto porque pues quería hacer esto. Pero entonces Dios nos dice, listo, yo te digo, y no sé si todos saben, cuando nosotros conocimos a Dios, cuando yo conocí a Dios, fue una instrucción muy clara en un momento de incertidumbre en mi vida, donde yo estaba buscando respuestas, y estaba buscando respuestas si continuar con Luigi o no, si nos separábamos o no, si él era el hombre de mi vida o no. Y la respuesta que me dio Dios fue, tienes que regresar a la casa de tu mamá. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida con Luigi? Yo le estoy preguntando por mi relación con Luigi, si le termino o no, no por mi relación con mi mamá. Y él me dice eso, pero me llena el corazón de obediencia. Y por su infinita gracia, misericordia y amor, fuimos capaces de hacerlo. Pero no era la respuesta que yo me estaba esperando. Mi corazón sí estaba ansioso de una respuesta. Yo necesito una luz de ¿qué hago? Pero no era la respuesta que yo quería. Y Dios sabía por qué lo hacía. Entonces recibimos esa respuesta en obediencia y amor, entendiendo que Él en nuestra vida va a hacer lo mejor para nosotros y que si nuestra vida está entregada a su voluntad, pues va a ser el plan más bueno y agradable y perfecto para nosotros. La oración consuela y da paz. El cuerpo, cuando no comemos, yo una vez intenté pues hacer estos ayunos intermitentes que les estaba contando, yo me empecé a marear, me daban escalofríos, no pensaba bien, me pedían que hiciera como una operación, una fórmula en Excel y era lenta, mi cuerpo no funcionaba bien. Es lo mismo con el espíritu. Cuando el espíritu vive momentos, digamos, de tensión, ahí es donde yo necesito paz y consuelo en la oración. Y hay momentos donde uno está tan triste, la carne está tan incómoda, hay tantas emociones aflorando que encerrarse a orar es muy difícil. Y que el espíritu realmente pues lo único que sale son oraciones como, por decirlo, en vano, porque son oraciones que realmente no van conforme a la voluntad de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Muchas veces, y yo creo que lo he expuesto aquí, muchas veces en mi relación con mi esposo yo he intentado cambiarlo. He intentado o he querido o anhelado que él sea una persona que no es. Y cuando ocurren cosas que a mí no me gustan, tengo tanta rabia que mis oraciones son, Dios, ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué no haces que él haga esto, que él sea así? ¿Por qué no le quitas cuanta tentación se le aparezca y punto? ¿Por qué no actúa como yo quiero? Y esas oraciones no van conforme a la voluntad de Dios. Así de simple. Porque Dios no está esperando armar a Luigi como Laura lo sueña, sino como Él lo sueña. Entonces mi oración debería ser, Dios, dame ojos de amor para ver a mi esposo en cualquier circunstancia, y no importa lo que él haga, que yo lo pueda perdonar las veces que sea.
y cambia mi corazón y transforma mi corazón para que no haya tantas heridas que me hagan exigirle a Él algo que Él no es y que tú no quieres que Él sea. La oración es muy diferente, pero las emociones a veces pues no nos dejan orar así. Y también lo hemos hablado, para eso está la oración en lenguas, uno de los dones del Espíritu Santo, que es un verdadero regalo, sobre todo en esos momentos donde las emociones te están atacando y tu oración va a ser la más imperfecta del mundo. Entonces todos pidan el don de lenguas para que puedan orar en esas lenguas angélicas, que es la oración perfecta del Espíritu. En la oración en lenguas uno puede, ahí es donde el Espíritu ora por lo que realmente necesita, no por lo que la carne y la razón quieren. La llave de la fe es honrar la expectativa. Y cuando Dios me decía eso, yo casi no lo entiendo. Miren, lo hemos venido hablando. La fe se incrementa cuando yo en la oración tengo esa certeza de que el plan de Dios se está haciendo en mi vida, de que Él no me va a dejar, de que Él me va a sacar de la decisión que yo esté tomando mal, de que Él me va a exhortar y va a buscar la manera de hacerlo. Cuando yo le entrego mi vida a Dios, Él usa cualquier cosa que me esté pasando para mi bien. Entonces, si yo soy capaz de honrar la expectativa, y honrar es mostrar respeto, es darle la importancia que tiene algo. Yo espero en Dios. Yo espero que Él me va a dar respuesta cuando sea su tiempo. Y normalmente, pues a mí me pasaba, y me pasa muy frecuentemente, que mis oraciones son pedir. Pues yo le pido a mi papá, yo le doy gracias también, sí, pero le pido muchas cosas y espero que me responda y que me las dé, ¿cierto? Y muchas cosas no llegan en el tiempo que yo quiero. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros queremos ser papás cuando Dios quiera, pero hace 1 año y medio no planificamos. Y cuando yo oro, yo le digo a Dios, Dios, a ver, nosotros queremos ser papás, tenemos muchas ganas, dejamos que sea tu voluntad. Y hay unos momentos donde yo me siento muy ansiosa. Y hay unos momentos donde la gente del mundo me dice, ay, pero vos ya te hiciste exámenes de fertilidad y tu esposo también y están bien. Y ustedes sí pueden tener bebés. No, es que tanto tiempo. Y eso duele. Yo no sé si eso es imprudencia de la gente, corazones dañados, yo no sé, pero al fin y al cabo me lo dicen y me duele. Y yo entro como en los espacios de oración y le presento ese dolor a Dios, y Dios consuela mi espíritu, consuela también mis emociones y me permite experimentar esa paz de esperar en Él, que va a ser en el momento en que Él quiera, cuando los dos estemos preparados para recibirlos, cuando nuestra familia esté como Dios quiere que esté para recibir a los hijos, ni siquiera como nosotros queremos, sino como Él quiere. Entonces es amar el proceso con Dios. No es fácil, pero es asimilar la espera como la voluntad de Dios hecha en nuestras vidas. La oración nivela nuestras vidas, y yo siempre lo pongo con un ejemplo. Para mí es sintoniza el dial correcto. Cuando en las emisoras, pues en los radios viejitos, uno cogía la perillita y la volteaba para coger el dial correcto y escuchar la emisora que uno quería. Mientras uno llegaba, entonces escuchaba pues la bulla intermitente, la intermitencia entre una emisora y otra. Cuando uno tiene los espacios de oración, encuentra el dial correcto muy fácil y está en constante comunicación con esa emisora que te está hablando y que te están contando. Pero cuando uno se empieza a alejar de la oración, algo pasa, que esa perillita empieza a dar vueltas sola y uno queda perdido entre un dial y otro, o entre una emisora y otra. Entonces uno a veces escucha, a veces no escucha. A veces cree que escuchó, pero no era la emisora que yo quería escuchar, sino que era una interferencia. La oración entonces nos sintoniza con el dial correcto y nivela nuestras vidas, balancea todos los aspectos. Cuando pasamos tiempo sin oración,
varias cosas de nuestras vidas se van como desajustando, porque Dios también en su infinita sabiduría en los momentos de oración nos va mostrando qué cosas hay que ponerle atención y qué cosas pues uno sigue orando por ellas, pero tiene que trabajar y ponerle más atención. Entonces esos espacios también te permiten que tu vida esté en un correcto balance en todos sus aspectos y que no haya algo más desajustado. Eso ya se los mencioné. La oración es una conversación con Dios y todos tenemos estilos distintos de hablar. Ya se los dije, pues les conté pues esa super historia tan larga. Y miren, los temas de conversación que yo tengo con mi esposo son muy diferentes a los que tendrá María y Andrés y Juanda y Moni. Son distintos. La relación con Dios es distinta para cada persona. Y volvemos, yo no me puedo encasillar en lo que me dicen que tengo que orar. ¿Por qué no le pregunto a Dios, por qué quieres que ore? ¿Por qué no hablamos? Y una recomendación que yo les hago que a mí me ha servido mucho es buscar en la Biblia un versículo. Entonces busco un versículo, justamente me gusta leer el versículo de diario de la Biblia y ahí encuentro muchas respuestas. En otros momentos, pues como de mi caminar con Dios, lo que he hecho es coger libros específicos, ir leyendo un pedacito cada día. Y cuando yo empiezo a escuchar, o empiezo mi espacio de oración escuchando lo que Dios tiene para decirme, ahí es mi oración mucho más efectiva. Incluso estos días estaba escuchando una prédica donde decían que Dios siempre da el primer paso. En todo, Él siempre ha sido el que da el primer paso. Que Dios no me habla. Hay un libro, no, ¿cuántas páginas tiene la Biblia? No sé, un montón. ¿Cuántas páginas tiene la Biblia y cuánta palabra hay de Dios ahí? Dios ya nos está hablando, sino que nosotros no nos acercamos a ver qué nos quiere decir. Pero Él está dando el primer paso. Que nosotros no lo busquemos también es otra cosa muy distinta. Entonces, la excusa no puede ser es que yo para qué oro si Dios no me escucha. Dios ya te está hablando. Dios te quiere decir algo. Y es muy impresionante y sorprendente cuando dos personas leen el mismo versículo el mismo día y una persona lo interpreta de una manera y la otra de otra muy distinta. Eso es revelación del Espíritu Santo y por eso la palabra hay que leerla con el Espíritu Santo, invocar siempre su presencia para que uno lea el mensaje correcto y realmente pues tenga el entendimiento que Dios quiere que tengamos. Dependiendo de las situaciones con las cuales nos enfrentemos o del momento de la vida, nuestras oraciones deberían cambiar y ser distintas. Yo creo que hay momentos en la vida donde uno ora, lo que les decía, desde las emociones. Otros momentos donde su madurez, digamos, en la oración se va transformando y uno pide conforme a las promesas de Dios. Entonces, si uno frecuenta la palabra, empieza a buscar y a indagar en la Biblia y a leer y a escudriñar en su corazón, se empieza a encontrar con toda la infinidad de promesas que hay en la Biblia para nosotros. Entonces yo tomo una promesa de la Biblia y cuando tengo una situación en mi oración la traigo. Entonces, por ejemplo, que fue un versículo que no dije. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, ¿qué hizo cuando estaba en el desierto, en el momento en que el diablo llegó a tentarlo? A decirle, mira, has pasado 40 días, yo creo que ya lleva los 40 días, 40 noches, no has comido nada, ríndete a mí y yo te doy pan, pues yo te doy de comer. Y él dice, escrito está. ¿Pero en qué parte de la Biblia estaba escrito eso? ¿Quién sabe? En un evangelio está donde Jesús dice, y escrito está, no solo de pan vive el hombre, pero el versículo está en Deuteronomio, voy a decir exactamente. ¿Qué se hizo?
Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3, literal dice eso, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Jesús es nuestro modelo, y si Él lo hizo, nosotros también deberíamos hacerlo. ¿Qué más sigue acá? Listo. Para encontrarnos con Dios verdaderamente necesitamos encontrar el lugar perfecto. No siempre es el más sencillo o en calma. Realmente el lugar perfecto es el lugar en el que ustedes se sientan tranquilos, en paz, donde puedan acallar la mente, donde puedan apartarse del mundo y donde puedan encontrarse a tener una conversación y un tiempo de calidad con Dios. Y otra cosa importante, no es que yo solamente tenga que apartarme un espacio diariamente en el transcurso de mi vida para hablar con Dios y buscarlo, sino que hay oraciones a destiempo. Entonces está la oración a tiempo, que es el tiempo de calidad que yo paso con Dios, y la oración a destiempo. Entonces esas oraciones que yo tengo durante el día con Dios, lo pienso, mientras voy trabajando le hablo, o voy en el carro y le cuento una historia. También muchas veces en sanación, y yo al principio también lo preguntaba, pero es que para mí es suficiente cuando yo voy en el carro y voy orando. Pues imagínense que la única conversación que las parejas tuvieran fuera por WhatsApp o por teléfono durante el día. Hey, ¿cómo vas? Bien, sí, bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Bueno, mi amor, te amo, chao. Que la relación se basara solamente en esas conversaciones a destiempo. Las relaciones necesitan tiempo de calidad. Y tiempo de calidad es ese tiempo que uno le reserva a Dios para dedicárselo solo a Él y para buscar de Él. Ya les mencioné que la oración inicia escuchando a Dios. Él siempre da el primer paso. Y con el ejercicio que les contaba de los libros para pintar, mientras pintaba, Dios me mostraba varias cosas. Y hay espacios de la hojita donde yo tengo que pintar que me cuesta llegar a ellos, pues me cuesta pintarlos cuando tengo la hoja en una dirección. Si yo roto la hoja, es mucho más fácil. Entonces Dios me decía, cuando tú cambias la perspectiva, buscas otro observador de la situación, de la iglesia, alguien que esté en el mismo caminar y que te pueda dar un consejo objetivo, puedes encontrar una salida y puedes encontrar que lo que estabas pegado es muy sencillo. Entonces empecemos a cambiar también la perspectiva de nuestros problemas. Muchas veces nos quedamos en lo que les decía, lo que me pasaba 2 años y medio. No, es que yo no soy capaz de orar así. No, es que me siento mala hija. 2 años y medio me sentí culpable porque en ese momento, pues a quien busqué fue a Dios y no le había dicho, mostrame cómo es que debemos orar y cómo es que debemos formar la relación tú y yo. Miren, en la hoja que yo pintaba había unos espacios más difíciles de rellenar. Entonces cuando yo me ponía a pintar, me quedaban como medio pintados, entonces partecitas blancas. Me tocaba reteñir, me tocaba volver a reteñir, entonces me tocaba reteñir todo el espacito, digamos un cuadrado. Si ustedes empiezan a pintar un cuadrado por los bordes y no pintan la mitad, un cuadrado miniatura, la mitad les va a quedar blanquita. Entonces les toca reteñir todo el cuadrado. ¿Qué me decía Dios? Cuando hay un trazo más difícil o cuando hay una situación más difícil, yo debo practicar y perseverar para hacerlo cada vez más perfecto. Que incluso había formas repetidas en la hoja, entonces las primeras 3 me quedaban horribles, me salía por el borde, me quedaban sin pintar bien, ya las otras me quedaban mejor pintadas. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación en nuestra vida y caemos en la misma situación, realmente no pasamos como la prueba hasta que no la superemos. O sea, es decir, nosotros vamos a caer siempre con la misma piedra hasta que nos la venzamos y la echemos a un lado.
Y voy a relacionar esto con una partecita, porque con un grupo nuevo de sanación veníamos hablando de los gigantes y Dios me mostraba que Él nos entrega las herramientas que nosotros necesitamos para vencer cualquier problema que nosotros tengamos. Cada uno de nosotros tiene las herramientas que necesita para vencer al gigante o al problema que tiene. Yo tenía un problema en mi relación con Dios, era que me quedaba dormida orando y no podía orar. Y lo básico de mi relación con Dios no lo podía hacer. Pero Dios me había entregado las herramientas para poder tener una conversación con Él. Entonces hay situaciones que tendremos que repetir en nuestra vida porque no hemos aprendido lo que tenemos que aprender. Y Dios pues va a permitir que eso pase hasta que nosotros pues lo aprendamos. Hace parte del proceso. La oración nos deja una llenura inmediata y nos da energías para pasar pues como un rato larguito. Lo que les decía, muchas veces yo oro y en el transcurso del siguiente día empiezan a venir a mí respuestas acorde a esa oración. Pero esa energía que nos da la oración o eso que nos inyecta la oración, eso se va consumiendo por las situaciones que vivimos. Entonces, si yo estoy en la oficina, tuve un problema, digamos que me consumí un poquito de la batería que me dio la oración del día anterior o de la mañana. Entonces la idea es ir recargando pues como ese cartucho. La oración nos lleva a recibir exhortación para continuar en el proceso. Hay oraciones muy dolorosas y hay momentos donde uno se encuentra en oración, donde Dios te dice, estás equivocado, vas por mal camino, corrige el caminar. Y ahí es donde el Espíritu Santo pues nos va dando esa revelación, ese discernimiento. Esa conciencia de juicio, justicia y pecado solamente la fortalece la oración. En la oración nosotros también deberíamos entregarle esas cosas a Dios que no nos parecen. Es que en el grupo escuché, creo que Moni lo estaba hablando en una de las charlas, hace poquito, en el grupo escuché que tengo que estar en castidad hasta el matrimonio. No, a mí no me parece y yo no lo voy a hacer. ¿Y qué tal si le damos la oportunidad a Dios y se lo presentamos en oración a ver qué nos dice Él y a ver qué pone en nuestro corazón? Porque las cosas con Dios y el proceso con Dios se vive más y se disfruta más cuando hay una verdadera revelación de las cosas que Él quiere para nuestras vidas. Cuando es imposición, muchas veces no funciona. Pero cuando le permitimos y le abrimos las puertas a ver, Dios, ¿tú qué piensas de mi salida a tomar con mis amigos todos los viernes hasta las 3 de la mañana mientras mi esposa me espera en la casa? No estoy diciendo que mi esposo lo haga. En realidad no. Es un ejemplo. Yo no sé por qué me puse ese ejemplo, ¿a quién le cayó? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas, Dios, de eso? Y Dios empieza a hacer algo en el corazón. Yo me empiezo a sentir incómodo, empiezo a sentirme como que yo ya no quiero estar allá, mejor me voy para mi casita. Bueno, es permitirle a Dios que intervenga ahí. Cuando no oramos nos vamos perdiendo el camino y de la voz de Dios. Es como nosotros, y también Dios me ponía el ejemplo, no sé si han hecho esos ejercicios, me imagino que sí, pues es muy común, esos ejercicios grupales en donde la mayoría del grupo se vendan los ojos y hay un líder. Y hay un líder que tiene que llevar el grupo de un punto A a un punto B y empieza a dar instrucciones al grupo. Cuando nosotros no oramos, vamos como con los ojos vendados sin lograr escuchar esa voz. Y nadie quiere andar en la oscuridad, nadie quiere andar sin saber cuál es el siguiente paso, nadie quiere andar y dar un paso y pensar que se va a caer o que se va a encontrar un obstáculo, que va a tomar una mala decisión. Todos queremos saber por qué camino que vamos andando y queremos tener como las alertas cuando deban ser. Eso lo hace la oración, refinar como ese oído y agudizar ese oído para escuchar la voz de Dios. Y otra de las razones, de las más importantes por las que debemos orar todos los días, es para evitar que se formen en nosotros raíces de amargura. Y las raíces de amargura, las que vemos en el curso de sanación de corazón, se forman en nosotros porque como no entregamos todos los días y cada día lo que pasó en el transcurso, pues las situaciones se van quedando ahí. Entonces una persona en el gimnasio me dijo que
que yo no sé, voy a poner un ejemplo que incluso me tocó presentárselo a Dios en una oración, es una bobada, pero Dios me mostró que eso me había dolido. Esa persona me dijo como, ¿cómo fue? Vidrio, ¿cómo fue que me dijo? Cerámica, pues como que yo me lastimaba con nada y que yo me mantenía. Porcelana, eso. Porcelana, algo así, no, yo creo que no fue la palabra que me dijo, pero algo así. Un sinónimo. No. me dijo algo así. Y yo, no le va a parar bolas. Cuando por la noche haciendo el recuento del día, Dios me mostró que eso me dolió. Pues porque yo en mi actividad deportiva he sufrido mucho por las lesiones que he tenido en el cuerpo y me ha, digamos que bajado el ánimo y me ha dolido y bueno, y me tocó entregarle eso. Esa bobada, que para mí era una bobada, pero Dios me mostró que se había marcado mi corazón y que por ahí se hubiera podido generar una raíz de amargura. Yo no sé si pequeña o grande, pero ahí se pudo haber generado. Para cerrar, voy a cerrar como con dos conclusiones de por qué orar a diario. Y la razón por qué, o la respuesta del por qué, es porque es necesario. Es necesario para nuestra vida. ¿Y para qué? Es para mantener el Espíritu vivo en nosotros y esa comunicación activa con Dios, y para afrontar las distintas situaciones que vivimos en la vida y evitar que se generen esas raíces de amargura. Eso era lo que les tenía para decir. Muchas gracias. No sé si todos saben, vamos a hacer pues una oración individual por las personas que quieran, y ya quienes me quieran ayudar a orar, quienes me ayudan a orar hoy, bienvenidos acá, si quieren hacemos. Señor, Padre amado, yo te doy gracias, Señor, porque tú estuviste aquí presente en cada palabra que salió de mi boca. Yo sé, Señor, que tú preparaste los corazones de cada persona que está en este lugar como una tierra fértil para que la semilla cayera, Señor, y dé el fruto que tú esperas. Yo en el nombre de tu Hijo Jesús declaro que hay revelación en cada uno de los corazones de las personas que están acá, y que esta palabra, Señor, se extiende a más y más personas a través de nosotros, que las personas empiezan a conocerte, que allá afuera empiezan a ver algo especial, Dios, que empiezan a ver un gozo sobrenatural en nosotros. Yo declaro, Señor, que tú nos das ese gusto aún más fuerte, más frecuente por esos espacios de oración. Y yo te pido, Señor, que reveles en cada uno de nuestros corazones cuál es el paso a seguir. Que ninguna batalla nos quede grande, Señor, porque estamos contigo, porque escudriñamos en tu palabra y sabemos cuál de todas tus promesas podemos tomar. Te damos gracias, Señor, porque nos traes hasta acá, porque nos reúnes como una familia en la fe, porque nos permites acercarnos unos a otros y conocer y apoyarnos en las batallas que tenemos. Yo te doy gracias, Señor, y yo te pido que el Espíritu Santo sea entregando una manifestación sobrenatural a cada uno de nosotros hoy, Señor, que tengamos sueños tuyos, que durmamos placenteramente y que mañana pueda ser un nuevo día para dar palabra, Señor, de verdad a otros y de esperanza, y que nunca, Señor, nunca nos dé pereza servir, orar por otras personas, llevar tu palabra, sacar espacios para ti y dar de esto tan maravilloso, Señor, que es vivir contigo, a otros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.